en Son Derechos tendremos como invitado especial a Eduardo Burgues. Él es escritor, guionista, artista y que trabaja todo el elemento cultural. Y además es nuestro ganador de la edición quinta del concurso por los derechos humanos de Provea 2022. Ahora vamos a la sesión ¿Qué pasa con? En el 2018 Provea promovió un espacio de importancia, de naturaleza literaria, que se llamó Concurso por los Derechos Humanos. Esa fue su primera edición. En el diciembre de 2022 arribó a su quinta edición, donde tuvimos esta participación de Eduardo como uno de los principales cuentos, donde se promueve la dignidad, donde se promueve la memoria de los venezolanos, ¿no? Y su lectura del cuento por los derechos humanos la proyecta a través de una imagen como es el Museo de los Niños. Entonces lo vamos a invitar a ver en nuestra página web de provea.org, que puedan visitar y ver este maravilloso cuento. Por otro lado, dentro del concurso tuvimos otras premiaciones, otras personas que estuvieron galardonadas también por resaltar lo que tienen que ver temas que divulgan la dignidad humana. Y por último, como dato importante, tenemos que nuestro invitado de hoy, Eduardo Burgues, ganó el primer concurso de Fundaba de literatura infantil con una obra de enorme carga poética llamada Trompájaro, y que además visibilizaba toda la historia de los niños con el deslave y la tragedia de Vargas. Y ahora lo dejamos en la sección de Aprende y Defiende con Daniely Rodríguez. ¿Conoces acerca de todos los derechos por todos los lenguajes? La estrategia de todos los derechos por todos los lenguajes es un esfuerzo por utilizar las diferentes expresiones culturales para sensibilizar al público general en el tema de derechos humanos. Está dirigido a personas que usualmente no son los usuarios de los informes de estas organizaciones de derechos humanos. Y siendo la cultura un espacio de confluencia, intentamos utilizar estas expresiones culturales para seguir informando en materia de derechos humanos. Se busca no solo utilizar un lenguaje jurídico o de investigación, sino de utilizar también la narrativa, las imágenes, la poesía, los cómics, para hablar de derechos humanos de una manera novedosa. Y de esta manera hemos podido mantener la conversación públicas con actividades como la de Música por Medicina. Esta iniciativa nace en 2014, cuando entendimos en medio de las protestas que había jóvenes que no entendían ni manejaban el mismo lenguaje de organizaciones de derechos humanos como Provea. Entendíamos que debíamos conversar con estos jóvenes, un diálogo donde íbamos a aprender de sus formas de organización y de sus demandas, pero también donde íbamos a aportar contenido, conceptos de derechos humanos de una manera novedosa, utilizando referentes comunes como músicos o poetas. Ese año nos aliamos con la ONG hermana de Redes Ayuda. Comenzamos con la música, con Humano Derecho. Luego realizamos un podcast y finalmente con una emisora de radio. Vimos que los temas de derechos humanos se estaban posicionando. De allí fuimos añadiendo nuevos lenguajes culturales. Y en alusión a la consigna de Provea de todos los derechos para todas y todos, decidimos llevarlo a todos los derechos por todos los lenguajes. Aprende y defiende, porque tener derechos no basta. Son Derechos, el análisis de la situación de Venezuela desde los derechos humanos. Estaremos acompañándolos el día de hoy en la coordinación general Lisette González, en la dirección ejecutiva Oscar Calles, en los controles de audio Sergio González y en las redes sociales Daniely Rodríguez, y en la producción general de este programa Eduardo Herrera, y quien les habla Yuderquis Aguilar. Hoy tendremos un invitado que nos mostrará todo lo que es el mundo de la escritura, tan importante para el tema de los derechos humanos. Hoy Eduardo Burgues estará en esta edición que será dedicada a quien ganó el premio de cuentos de derechos humanos de Provea
en el año 2022. Gracias por venir, gracias por compartir con nosotros, Eduardo. Gracias, Bienvenido. Belki, gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación para venir a conversar un poco de eso, de escritura, de literatura y derechos humanos. Me parece súper bien arrancar con ese tema de la escritura, Okay. porque a veces desconocemos cómo el mundo de la escritura puede ser un instrumento tan importante para develar el tema de derechos humanos. Okay. ¿Cómo incursionó Eduardo en todo este tema de la escritura? Wow, a ver, yo creo que siendo un inmigrante, de la más temprana infancia, y para mí, yo digo que tenía como 6 años, estábamos viviendo fuera con mis padres en Estados Unidos, y mi mamá no me fue a buscar el primer día de colegio. Wow. Y entonces no me fue a buscar el primer día de colegio, y tienes que imaginar y pensar, y creo que es algo una experiencia que muchos venezolanos dentro y fuera del país podemos estar experimentando, de llegar y estar el primer día de colegio y sales y no manejas el idioma, no entiendes en qué mundo estás. Tu primer día de colegio es un lugar extraño, ¿no? Entonces no entiendes dónde estás, no entiendes cómo se hablan, una escritura totalmente distinta, las calles son diferentes, la forma de comportarse tiene ciertas diferencias. Y mi mamá, no, buscarme. ¿Y cómo se consigue un niño en medio de ese espacio? Sin saber hablar el idioma, sin saber cómo comunicarse. Por fortuna, el director de la escuela, que era un loco, era un tipo fascinante, con unos pantalones de tigre, un colegio muy, muy divertido en que estaba, una escuela pública maravillosa. Y nada, nos pusimos de acuerdo casi que en lengua de señas, pero bueno, la lengua de señas inventada en ese momento, ¿no? Y logró pues después ubicar quién era yo, y él mismo me llevó a casa, ¿no? Pero yo creo que después, cuando regresé a Caracas, bueno, iba al colegio y me quedaba esperando después que mi mamá fuera a buscar. Y cada vez que yo salía, llegaba la hora de regresar a casa, mi ansiedad era horrible. Y me ponía a escribir. Y yo recuerdo eso, me ponía a escribir y me salían canciones, y me salían poemas, y me ponía a escribir tonterías y demás. Yo creo que era mi manera de manejar de una u otra manera el tema y de comunicarte. Claro, ¿no? y además como que de integrar esa experiencia que tiene algo sin ser totalmente violenta, sí tiene algo aterradora, ¿no? Tiene algo traumático, por niña de 6 años de salir. Claro. Mi mamá fue a llevar a mi otro hermano al hospital porque se había caído, ¿no? Entonces, todo ese tema, ¿no? Pero bueno, fue una manera como de integrar eso y desde entonces no dejaba de escribir, ¿no? ¿Cuál es la profesión actual de Eduardo? Yo soy comunicador social, tengo estudios en guionismo, tengo una maestría en guionismo, y yo creo que ahorita... Y tiene que ver con eso, ¿no? Me Pero por imagino supuesto, que todo te fue conduciendo. Por supuesto, sí. A ver, yo he querido, o sea, yo todavía he escrito como, pues esa es mi vocación. Mi vocación es escribir. Yo no sé si yo me siento escritor o no, yo sé que escribo, eso es lo que yo sé. Sí. Yo escribo. Y es una vocación, ¿no? Es un llamado que uno tiene y uno no sabe, de pronto mañana uno deja de escribir y listo, ¿no? Pero como comunicador social, a mí se me pregunta mucho de qué sentido tenía escribir en una sociedad como esta. Recuerdo mucho una experiencia, mi tesis de grado fue un taller de teatro con niños menores en circunstancias especialmente difíciles, así los van entonces conmigo a la calle. Y recuerdo que eso fue un momento para mí devastador, porque bueno, fue un taller de teatro y íbamos a hacer una obra de teatro con los niños. Ellos iban a escribir y producir y crear su obra de teatro. Y para mí esos fueron los momentos en que yo me pregunté qué sentido tiene que estos niños hagan su obra, que yo escriba la tesis, ¿no? Y todo un diario de campo sobre todo lo que fue ese proceso en un mundo como este en el que de pronto no va a escuchar, que no va a leer, que no va a tomar en cuenta eso, ¿no? Eso fue para mí uno de los momentos de desafío de por qué escribes, ¿no? Y eso me llevó mucho a conectarme mucho con la experiencia teatral y teatro sobre todo comunitario. ¿Okay? Hasta ahí quería llegar. Ajá. O sea, la experiencia de Eduardo no es solo en escritura, Sí. sino que tiene como digamos distintos tópicos Sí. dentro de ese ambiente Sí. del arte, de la cultura. Ajá.
Sí, bueno, es que primero por mi inseguridad, por mi timidez, yo me puse a hacer teatro, pero bueno. Ajá. Y sobre un teatro que fue con el grupo de teatro de la Universidad Católica Andrés Bello, un teatro con la Fundación Medati, un teatro comunitario, un teatro eh, hecho por niños, por jóvenes, muchos de ellos en situaciones, en contextos, esto hablando hace 20, sí, 20 años, ¿no? Y de antes, mucho antes, contextos muy vulnerables. Eh, yo creo que era una forma mía de también de tratar de entender y de asimilar algo que siempre me había preocupado, que me sigue preocupando, que es que llega uno como, que de pronto uno puede llegar como audiovisualista, como cineasta, como escultor, como pintor, como escritor, y uno capta, hace un registro, una realidad, ¿no? Pero ¿en qué medida uno es real interlocutor con las otras personas con las cuales uno se está vinculando en ese momento? ¿De qué forma ese proceso artístico está creando un vínculo real con las personas o uno se está valiendo de él, ¿no? Entonces uno está instrumentalizando, uno está explotando ese hecho, ¿no? Borges dice, ¿no? Que todas las cosas que uno padece, sufre, buenas y malas, son insumos para escribir. Y eso es muy cierto, pero dice, bueno, pero cuando hay una sociedad que está enfrentando tantos padecimientos, tantos sufrimientos, tantas visiones, bueno, ¿cómo está el límite, ¿no? Sí. Hasta que este punto es una actividad que puede calificarse como egocéntrica o no, y hasta qué punto además siendo incluso un acto muy generoso, necesario, urgente, importante de registrar una realidad, el otro no está presente como interlocutor, ¿no? Sino que yo soy el que sabe, yo soy el que entiende, y yo soy el que tengo las herramientas mágicas, ¿no? La cámara, la palabra, el color, y con esa capacidad mágica del creador, pues yo voy a captar esa realidad tuya, ¿no? Y pues, está muy bien, es necesario, y es incorporarlo, y es una faceta, pero a veces el otro queda fuera como interlocutor de ese proceso. Entonces yo quería, el teatro que hice, lo entendí mucho después, ¿no? En ese momento no entendía, yo realmente lo que sabía era, déjame hacer teatro, y como no sé hacer teatro bien, déjame aprender teatro desde cero, y hacerlo es hacerlo básicamente en lo que otros calificarían como tierra de nadie, que no es tierra de nadie, ¿no? O sea, fuera los circuitos comunes, fuera lugares de alta profesionalización, sino con menores circunstancias especialmente difíciles, con niños en la calle. Déjame aprender a hacer teatro en el Páramo, en Cuchillas, pasé mucho tiempo, viví un tiempo allá, en Barlovento, después de la catástrofe de Vargas, ¿no? Es decir, estuve haciendo teatro para yo aprender. Claro. Pero yo aprendí a hacerlo en comunidad. Mi técnica teatral, mi desarrollo de técnica teatral fue muy claro, muy pero yo creo que partiendo de esos elementos, cuando te incorporas en comunidades, sobre todo de personas que pueden tener escasos recursos económicos, creo que hay una retroalimentación maravillosa para que después uno, a través del arte que maneja, como es el escribir, como es el cantar, como es la música, puedas expresar muchas potentísimo. Y entonces el arte es una herramienta de investigación, y cuando lo miras desde ese horizonte de que estás investigando con el otro, ¿verdad? Tu realidad y la realidad del otro, y que estás embarcando en un horizonte abierto en que la obra es una garantía de esa búsqueda, es una búsqueda en común, como cambia un poco el espectro, ¿no? Yo estoy registrando y captando una realidad, yo me estoy embarcando con un lector, me estoy embarcando con unas personas que de pronto tienen unas historias que quieren contar, o unas historias que yo estoy identificando, o que estamos creando en conjunto, nos estamos embarcando en un camino, y la obra es la garantía, ¿me explico? Que esa para mí es una palabra muy importante, es la garantía de ese proceso. Escape de nosotros mismos. Va muy bien. Además, recordemos, este fue el cuento que ganó el concurso de Provea el año pasado en su 5ª edición. Escape de Museo de los Niños. ¿Por qué será? A ver, precisamente para mí, o sea, el cuento es una forma de tratar de mantener viva, para mí, primero para mí, la pregunta, el desafío, el cuestionamiento sobre qué implica, cómo hacemos para sostener la memoria de lo que hemos vivido, especialmente de las terribles lesiones, de las opresiones que se nos han impuesto. ¿Cómo hacemos para mantener viva esa memoria en un contexto no solamente local, sino global,
en el que la propia experiencia de memoria es desafiada constantemente. Porque incluso nuestra visión del pasado es una visión que siempre es como, no solamente mitómana, sino hitómana, ¿no? Nos quedamos con los hitos, o las nostalgias, o la vuelta atávica a lo que alguna vez fuimos, o recuperar un clase de paraíso perdido. Y yo creo que la memoria tiene que ver mucho más se parece mucho más a lo que hacen los árboles, a lo que hacen las plantas, a lo que hacen las bacterias, a lo que hacen la naturaleza, que se va sosteniendo en el tiempo y esa memoria va abriendo otras posibilidades. Pero solamente si sostienes la memoria se abren otras posibilidades distintas a lo que no has experimentado, ¿no? Porque esta historia ¿Sí? la pudiste narrar en esta figura literaria. ¿Qué elementos utilizaste para...? Yo no sé por qué. Yo no sé, tengo más mínima idea por qué. Pues después sí puedo comentar un poco lo que para mí es algo que no termino de entender y que hace una preocupación constante y que bueno, que me siento, o sea, yo sentí, fue una experiencia demasiado grata, maravillosa, recibir la noticia del premio, porque ha sido una inquietud de muchos años no entender cómo, y esto fue como una especie de aval, de amparo, de decir, bueno, interesante, que estás llegando a algún sitio con lo que a ti te inquieta y cómo te mueve, porque yo creo que no es fácil. Yo creo que sin duda hay escritores extraordinarios que han logrado encontrar sus propias respuestas, que es este dilema entre la fantasía, la ficción, ¿no? Y lo documental, y lo real, y lo noticioso, más aún en sociedades como la nuestra ahorita, cargadas de noticias falsas, de la realidad ampliada, donde precisamente la experiencia de lo real y lo material está siendo trastocada de manera profunda por la tecnología y por los distintos empleos de tecnología, buenos y malos, ¿no? Entonces, que me pregunta, claro, en un mundo en que a veces se nos antoja incluso tan incomprensible como la fantasía, ¿no? Inverosímil llega a ser las noticias cotidianas que experimentamos, inverosímil el hecho de las decisiones que no hemos logrado entender como sociedad, cómo llegar a respuestas que realmente respondan y realmente sirvan a la sociedad en una escala de la demencia en la que pareciéramos estar viviendo. Es más inverosímil que la propia ficción, ¿no? Y cómo la ficción puede ayudar a sostener la memoria, la verdad, sin ocupar su lugar, sin traicionar esa verdad, sin asimilarla. Cómo le sirve de contraste, de marco, de lugar en que empiezan a hacer juego una con respecto a la otra. Es como si el problema... Aquí estoy utilizando términos de guionista, como los plantea Paul Schrader, por ejemplo, un extraordinario guionista norteamericano, que fue un guionista, por ejemplo, de Scorsese durante mucho tiempo. El juego entre problema y metáfora. Entonces tenemos una cantidad de problemas severos, y en el caso de Escape al Museo de los Niños, el problema es la memoria, ¿no? Y la metáfora es las ficciones de memoria que tenemos, ¿no? Entonces, como las ficciones de memoria hacen juego con la memoria, es un juego que se elevan mutuamente, paradójicamente, porque lo que hacen es crisparse mutuamente. Es una ecuación que no logra solucionarse, ¿no? Que te problematiza. Un poco el cuento del tratar para representarme primero para mí y pensando en otras personas, es cómo asimilar esto que está pasando y cómo problematizarlo, ¿no? Que tiene que ver con el Museo de los Niños, con primero el estado de abandono, de desidia del Museo de los Niños, y luego también nuestras pretensiones a veces fantásticas, cargadas de fábula de recuperación, ¿no? Sí. Y como, no sé, tiene algo de infantil el modo en que queremos recuperar el Museo de los Niños, ¿no? Y qué tal si empezamos por recuperar la infancia, ¿no? Qué tal si y los derechos de los niños, y los niños del JM de los Ríos, ¿no? Que tienen años sin que puedan recibirse trasplantes. ¿Cómo? Sí. O sea, es una forma de evidenciar a través de este género las realidades. Claro. Que a veces nos es difícil hacerlas ver, hacerles llegar a otro tipo de público. Sí, y creo que también es tratar de dibujar una cancha en que, como es un problema en que uno tiene que solucionar poéticamente,
uno puede juzgar. Y como uno puede juzgar, uno puede, que no creo que el cuento lo logre, pero a lo que uno quisiera aspirar, que es tratar de lograr una mirada lúcida sobre lo que experimentamos, la que uno pueda tener, pero que al mismo tiempo sea compasiva, ¿no? Y a veces los sufrimientos, el dolor, los rencores, los distintos comportamientos que tenemos, los abusos, ¿verdad?, que enfrentamos, desafían desafían la compasión y desafían la lucidez, desafían ambas cosas, ¿no? Entonces, como tú pintas una cancha en que, como tienes que resolver un problema poético, nos permitimos poder mirarnos con mucha precisión desde la ficción, pero sin juzgarnos, yo diría que sin juzgarnos, sin recriminarnos, ¿no? Sino entender que estamos siendo, sugerir, provocar la reflexión de que estamos siendo arrollados por lo que Simone Weil llama la fuerza, la violencia, la historia como violencia, y que no estamos, y que nos cuesta a todos, ¿no? Aquí nadie tiene la respuesta de nada, ni tiene nadie, absolutamente sabe realmente cómo realmente actuar, pues estamos haciendo lo mejor que podemos, con todo el espíritu que podemos, y bueno, entender que nos equivocamos, que otros se equivocan, que cometemos fallos, que los otros cometen fallos, que existen las lesiones y los abusos a los derechos humanos, que somos a veces cómplices indirectos y no queremos serlo y no sabemos cómo desembarazarnos de esa violencia, la cual indirectamente, aunque lejanamente podemos ser cómplices, nos guste o no nos guste, de una manera u otra, y si todos nos examinamos, todos vemos que estamos inmersos, ¿no?, en eso que Simone Weil llama la fuerza, que nos somete a todos, ¿no? Pero cómo encontrar espacios para desembarazarte, desligarte de la rueda de la violencia, yo creo que eso es una de las cosas, más tareas, primero, que me parece ineludible, por el propio bien de uno, y por el bien de todas las personas, buscar formas de desembarazarnos de los ciclos de violencia y de la violencia que se impone, y al mismo tiempo creo que eso es una de las cosas que ofrece la escritura y ofrece la literatura. Creo que ayer o anteayer un escritor fantástico llamado venezolano Fedosí Santaella había escrito algo sobre si la lectura podía cambiar a las personas, ¿no? Eso lo he escrito, puso por Facebook. Yo quería ver si le contesto yo, porque déjame ver, intentar yo contestarle a Fedosí, que es sumamente admirado, ¿no? El trabajo de yo novelo ya ribota, ¿no? Y no le contesté, no, porque además tenía que lavar los platos, y me dijo, no, lavar los platos, chico, déjate, estás contestando por Facebook, ¿no? Y lo único que provoca responderle es que, ok, yo creo que hay lecturas que te cambian. Creo que todos hemos sentido la experiencia de una lectura o de una obra, una película, hasta un video de TikTok podría ser, ¿no?, que nos cambia, no somos los mismos de antes, eso nos ha pasado. Es que yo creo que el tema cultural, ¿sí?, nos toca como en esas esencias, sí, o sea, de lo más profundo del ser. Ajá. Y ya sea desde la música, desde la danza, desde la escritura, tiene una facilidad de llegar al ser humano. Entonces yo creo que sí genera cambios. De repente no tan apoteósicos como uno, pero pueden ir generando cambios en la persona, así como en los niños. O sea, creo que sobre todo con los niños uno puede ver esa... Claro, y además que mientras... Lo que hay que contestar es que, bueno, pero hay algo que no es debatible, que es que mientras tú estás leyendo, digamos que supongamos, vamos a poner una situación hipotética, un poco jugando con la ficción, ¿ok? La ficción de terror, el Escape del Museo de los Niños tiene unos elementos de terror. Situación hipotética de un personaje que es un asesino, un personaje violento, ¿no? Mientras está leyendo, puedes ejercer violencia a alguien, ¿verdad? No puede. Tú puedes debatir después sus actos, puedes abrir debate, y el debate es justo de si esto, o sea, el debate, el juicio al cual hay que llegar. Pero mientras estás leyendo, ¿puedes ejercer violencia? No puedes ejercer violencia. Y yo creo que el arte, en general, nos ofrece la posibilidad de respirar para hacernos conscientes de lo que cada quien tiene que hacerse consciente. Y esos
2 minutos, 1 minuto, 30 minutos, 2 horas, lo que sea, ganados a déjame primero respirar, celebrar que estoy aquí y al mismo tiempo cuestionarme sobre mí, sobre los otros, no importa cuál sea el fallo, ese tiempo ganado, ¿verdad? Es un tiempo que te impide, te saca, aunque sea un segundo, de la rueda del mecanismo de la violencia. Dijiste una palabra, celebrar. ¿Qué se sintió Sí. para Eduardo haber sido el Maravilloso. ganador del concurso Maravilloso. de cuento? Maravilloso, fue increíble, una experiencia además. Primero no me lo esperaba, no me lo esperaba. Sí inscribí el cuento en el concurso porque dije, este cuento está hecho para este concurso. Para él. O sea, lo había escrito, yo escribo mucho en el teléfono celular porque me obliga a mirar nada más una pantallita chiquita y a decir, no te puedes extender como en esta entrevista que estoy hablando demasiado. Entonces, claro, me obliga de pronto, o sea, a escribir en cortico, ¿no? En pequeño. Y tenía allí unos apuntes y dije, no, llegó el cuento, déjame. Y además me parecía como, de nuevo, fue una oportunidad para mí muy grande de poner a prueba frente a un jurado además extraordinario en el contexto que más le compete a esa historia, una inquietud que a mí me parece demoledora y que me ha preocupado todavía. Próximamente el cuento va a estar publicado en nuestra página web y esperamos que todos lo puedan leer. Por favor. Porque creo que es una forma, vuelvo y repito, la escritura es una forma de evidenciar muchas cosas y a través de ese arte mostrar a veces cosas que están ocultas. Sí. Un mensaje que nos deje Eduardo. Un mensaje. Sobre toda esa población que viene de relevo, esos nuevos escritores, esos nuevos creadores de contenido. Yo no sé, yo creo que es seguir, o sea, es que no es un mensaje, porque seguir no es un mensaje, es como que seguir, ya estoy esperando un mensaje. Hay que me diga algo, creo que seguir, como que tengo que, o sea, seguir, yo como uno va a una calle, seguir, bueno, si tú vas a una dirección de una calle y ves tú has colocado un letrero, sigue, ya va un momento, yo creo que hay que llegar a un lado, ¿no? Pues yo creo que la desesperación es buena, pero no hay que dejarse llevar por la desesperación. Yo creo que hagan lo contrario de lo que, por ejemplo, yo hice. Yo me arrepiento de no haber haberme inscrito, en talleres, en más talleres, ¿no? Pero más como una experiencia, no incluso de mejorar o no empeorar tu escritura, ¿no? O explorar tu vocación o no, o interés, curiosidad. Es que yo creo que la deliberación sobre la palabra, discutir sobre la palabra, sobre cómo nos representamos de manera escrita, es una forma poderosísima de entender dónde estamos y cómo es lo que estamos viendo, cómo estamos parados, qué estamos haciendo con nuestras vidas, y de congregarnos, de asociarnos libremente. Así es. Bueno, agradecí en este espacio a Eduardo Burgue por acompañarnos el día de hoy en esta edición de Son Derechos y los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias.